Los conservadores querían atajar la crisis cuanto antes. Y lo que podrían haber sido unas primarias entre 3 candidatos acaba con su proclamación. Ni Boris Johnson ni Penny Mordaunt. Rishi Sunak ha logrado concitar el consenso que parecía imposible entre las filas de los Tories. Al frente de la cartera de Hacienda defendió que no era el momento para bajar impuestos, lo que le valió duras críticas de sus compañeros y cosas del destino el puesto a su antecesora. Su receta era distinta. And that means honesty and responsibility. Not fairy tales. La honestidad frente a los cuentos de hadas. Durante la pandemia se puso manos a la obra e impulsó una línea de ayudas para mitigar los efectos del confinamiento. Millones de libras para no perder empleos en sectores como el ocio o la hostelería. Siempre reivindica que comenzó a trabajar de adolescente como camarero para contrarrestar sus críticas, lo alejado que está de la realidad. En el debate que mantuvo con Liz Truss, vestía un traje valorado en más de 4.000 euros. Será el inquilino más rico en Downing Street. Tackling illegal migration. Reforming our public services, growing our economy. Sunak se ha formado en el elitista Colegio de Winchester, estudió en Oxford, una universidad privada, y su carrera profesional se ha desarrollado en la banca de inversión. Tampoco ha gustado que su mujer, hija de un billonario indio, no pagase todos sus impuestos en el Reino Unido. She's always followed all the rules, paid all the tax. No es el único escándalo personal que le ha salpicado, porque él mismo mantuvo la tarjeta de residencia de los Estados Unidos cuando ya era ministro. Su propósito ahora Now need stability and unity. And I will... es todo un reto, reparar las costuras de una formación que ha tenido 5 primeros ministros en menos de 6 años. Ucrania sigue castigando las posiciones rusas en Jersón. Allí, las autoridades impuestas por el Kremlin han anunciado la creación de milicias populares para frenar la ofensiva de Kiev. Las fuerzas de Putin se repliegan, aún no está claro si para resistir en Jersón o para retirarse al otro lado del río Dnieper. En el frente del este, Rusia ha lanzado algunos contraataques sobre Bakhmut, que aún resiste, mientras el ministro de Defensa del presidente Putin ha telefoneado a sus homólogos de varios países de la OTAN para convencerles de que dejen de ayudar a Ucrania con sus envíos de armas, y les ha asegurado que Kiev podría utilizar una bomba nuclear sucia próximamente. El presidente Zelensky ha negado cualquier intención de utilizar ese tipo de bomba, que no causa una explosión nuclear sino la dispersión de material radioactivo, y que puede fabricarse, por ejemplo, con los residuos de las centrales. Zelensky asegura que solo Putin tiene capacidad de usar armamento atómico. Y en las últimas horas los bombardeos rusos han sido especialmente intensos en Mykolaiv, al sur del país. Si en el pasado protagonizaron desencuentros públicos, Macron y Meloni, hoy toca trabajar juntos. Aunque ha sido una reunión privada, rodeada de un cierto secretismo, se ha convertido de hecho en la primera cita internacional de la nueva presidenta del gobierno italiano. Apenas un par de fotos para dar testimonio de ello, hoy que muchos miran con lupa al nuevo ejecutivo italiano y testan su grado de europeísmo. Durante más de una hora hablaron de los precios de la energía, del apoyo a Ucrania, del pacto de estabilidad y de inmigración. Mientras Macron ha seguido con su agenda, esta mañana se veía con el Papa Francisco en el Vaticano, Meloni prepara su intervención mañana en el Parlamento, donde se someterá a su primer voto de confianza. La del bedel que levanta casi a la fuerza al expresidente Hu Jintao para sacarle de la sala, mientras él parece resistirse y el actual jefe del Estado se muestra impasible. El gobierno de Pekín ha guardado silencio sobre este incidente, pero para muchos es la caída simbólica de los críticos con Xi Jinping. Esa salida involuntaria de Hu Jintao de la sesión de clausura simboliza a la perfección el significado de este Congreso del Partido Comunista de China. Xi Jinping renueva un tercer mandato como secretario general con el control absoluto del partido sin ninguna oposición interna. En la cúpula del poder se ha rodeado de 6 hombres leales, no hay ninguno de otras facciones. Pero además Xi Jinping supervisó personalmente la selección de los 300 miembros del Comité Central, a quienes veíamos en el escenario sentados detrás de él. Es el órgano de toma de decisiones del partido. Según la agencia oficial Xinhua, el presidente formó hace año y medio un grupo de trabajo para inspeccionar a los posibles candidatos y él mismo les dio las directrices. El principal criterio de selección ha sido precisamente la lealtad a Xi Jinping. Rebajar la cuota de la hipoteca a cambio de alargar el plazo del préstamo y otras medidas barajadas por la banca van en la buena dirección, según expertos del sector.
Veremos a ver cómo termina, cuáles son los últimos flecos, pero se apunta a la cuota, que es donde está el problema, y a las familias más desfavorecidas. Algo que no es suficiente para algunas asociaciones porque se beneficiarían solo entre el 5 y el 7% de las hipotecas. Sensación de que siempre nos olvidamos de la clase media y que nos vamos al Código de Buenas Prácticas Bancarias con todas las medidas que tiene, que son muy positivas y muy favorables y que nadie las puede negar, pero que afectan realmente a muy poca población. Según algunos expertos, otras medidas más drásticas entrañan riesgos para los bancos. Eso de no pagar intereses o aplazar los préstamos, eso desde el punto de vista de la eficiencia bancaria y de su solvencia, pues tiene un problema de provisiones que van a costa de la cuenta de resultado de las entidades financieras. Con los tipos de interés subiendo al ritmo más rápido jamás visto en la zona euro, Asufin alerta de que hay bancos que intentan sacar tajada. Las entidades no están jugando limpio, estamos teniendo quejas de personas que tienen una oferta vinculante, una FIPER firmada, ofrecida por la entidad al 1,5 o al 2% y que de repente la entidad la retira. En todo caso, coinciden en que la banca quiere actuar ante un posible repunte de la morosidad. Esquerra no dejará de insistir en que se reforme el delito de sedición, però lo desvincula de la negociació pressupostària. Jo crec que la gent està molt més preocupada de la seva hipoteca, de lo que paga al súper, de lo que cobra, de lo que ha perdut. Nosaltres hem de ser molt conscients d'això. El gobierno mantiene su compromiso, pero insiste en que no hay mayoría parlamentaria suficiente. Se está trabajando, quiero decir, se está estudiando. Toda modificación del Código Penal, en primer lugar, requiere un consenso. Y Vox les acusa de provocar un efecto llamada. Supongo que les está diciendo a sus socios separatistas antiespañoles: yo aquí no duro más de un año, viene otro, os dejo camino libre. A 3 días de la primera votación de los presupuestos, el gobierno vuelve a defender sus cuentas y su política fiscal y critica la del PP porque asegura solo propone medidas fallidas como las de la ex primera ministra británica. Solamente les hemos escuchado la solicitud de la retirada de los presupuestos generales del Estado y defender una bajada masiva de impuestos que, como saben, es una solución errónea y claramente fallida. Pero Feijóo lo niega, dice que no piden una bajada masiva de impuestos, sino una selectiva en las rentas medias y bajas. Nuestra política se parece mucho menos a la ex primer ministra británica que la política del gobierno actual, que consiste en incrementar los impuestos, incrementar el gasto e incrementar la deuda. Y por su parte, Podemos, que sospecha que el PSOE quiere rebajar el alcance de la ley de familias y le pide a su socio que no demore la tramitación. No había denuncias previas. El alcalde de Alcoy asegura que los vecinos tampoco habían alertado previamente. Sí que los vecinos nos han comentado que habían oído algunas discusiones, pero en ningún momento se había trasladado a la policía. Es un punto importante. Desde Interior insisten en que, aun sin denuncia previa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden actuar si un tercero da la voz de alarma. No se necesita denuncia de la víctima para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan las investigaciones oportunas. El de Dori es el asesinato machista número 35 en lo que va de año. Solo en 12 casos se había denunciado antes. Es algo que preocupa al Observatorio contra la Violencia de Género. Es muy importante que el entorno de la víctima, las personas que están cerca, sus familiares, sus allegados, la apoyen para poder salir de ese círculo de la violencia. Difícilmente se puede salir de la violencia si no es con ayuda. Familiares, amigos, vecinos, frenar la violencia machista es cosa de todos. Y multa para 11 jóvenes que provocaron retrasos en un AVE que hacía el trayecto Madrid-Málaga en julio de 2018. Iban de despedida de soltero y tuvieron que ser desalojados por la policía en Córdoba. El tren acumuló un retraso de 20 minutos. Ahora un juzgado de Madrid les ha condenado a pagar a Renfe los casi 7.700 euros con los que tuvo que indemnizar al resto de viajeros. Esta ha sido una noche de angustia en Balmaseda, en Vizcaya. El viento ha complicado el trabajo de los bomberos para controlar el fuego, aunque la situación ha mejorado algo esta mañana. Las llamas han quemado al menos 600 hectáreas y han saltado a Burgos, donde han desalojado 2 localidades. Allí todavía preocupa uno de los 3 focos que siguen activos. Es imagen de hoy, gente bañándose en Barcelona 24 de octubre. El clima está cambiando.
vamos a comer las castañas en la playa. Ahora mismo que tendría que estar el campo empapado, húmedo, está agrietado. No tenemos ni primavera ni otoño, simplemente vivimos o en verano o en invierno. No son sensaciones, los datos lo confirman. El verano es 5 semanas más largo ahora que hace 50 años. Las estaciones de transición, el otoño y la primavera, se difuminan. 8 de los 10 veranos más cálidos se han acumulado a partir del año 2000 desde que tenemos registros. El motivo principal del calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Los países más desarrollados y más industrializados, que con su consumo de productos, con la construcción, sobre todo, con la movilidad y con la climatización, pues estamos consumiendo mucho petróleo, carbón y gas natural. Seguir así, insisten, hará que la temperatura siga en aumento, provocando efectos cada vez más devastadores. Estamos muy preocupados con la subida del nivel del mar y en zonas de más de interior, pues por supuesto las olas de calor y la intensidad de las sequías. Días y noches cada vez con temperaturas más altas y más cálidas y lluvias torrenciales. Las soluciones, dicen, pasan por ser conscientes de este problema real, adaptarnos a él, apostar por energías renovables y reducir el consumo de energía a través, por ejemplo, de una economía local o transportes más sostenibles.